Mi ex me comenzó a gustar de nuevo después de que tomara consejos del Temach. No te olvides de darle like y suscribirte para más videos. Había pasado más de un año desde nuestra ruptura. La vida siguió su curso, aunque en el fondo sentía que algo me faltaba. Las primeras semanas tras la separación fueron un caos emocional. Me sumergí en mis estudios, me distraía con amigos, pero el vacío que dejó Javier seguía ahí, presente en los rincones de mi vida. Pero, como suele suceder en las relaciones, el tiempo empieza a curar las heridas, aunque nunca las borra por completo. Yo había avanzado, al menos de cara al mundo. Había hecho nuevos amigos, había cambiado mi estilo de vida y me había centrado en mi propio crecimiento personal. Había dejado de pensar en él, o al menos eso creía. Un día, mientras caminaba por el centro comercial después de una tarde de compras, lo vi. Estaba allí, en una de las tiendas de tecnología, mirando un celular. Parecía tan distinto, pero al mismo tiempo igual. Javier era el mismo chico de siempre, con esa mirada decidida y esa sonrisa cautivadora que sabía cómo hacerme sentir especial. Lo primero que noté fue su cambio físico. Había perdido algo de peso, su rostro tenía más definición y parecía más maduro, como si hubiera pasado por un proceso de transformación personal. Pero lo que me dejó más confundida fue la sensación extraña que sentí al verlo. No era solo nostalgia, sino algo más profundo, algo que no podía identificar del todo. Se dio cuenta de que lo estaba mirando, y, al principio, sus ojos se abrieron con sorpresa. Luego, esa sorpresa se convirtió en una sonrisa, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Se acercó a mí, un poco titubeante, pero con esa calidez que siempre me había caracterizado. «Vaya, no puedo creer que te vea aquí», dijo con una sonrisa algo nerviosa. «¿Cómo has estado?» Al principio no sabía qué responder, todo estaba tan cargado de emociones no resueltas. Pero al mirarlo, me di cuenta de que el tiempo había hecho su trabajo. Estaba mucho más tranquilo, más seguro de sí mismo. Algo dentro de mí, algo que había estado guardado por tanto tiempo, comenzó a despertar. «Bien, la verdad». «¿Y tú?», respondí, con una sonrisa algo forzada, tratando de mantener la compostura. «Bien, también. He cambiado algunas cosas en mi vida», dijo él, mientras me miraba fijamente. Eso fue todo lo que me dijo al principio. Un saludo, una pequeña conversación que me dejó con una sensación extraña. Sin embargo, no pude evitar sentir que algo había cambiado en él. Cuando nos despedimos, sentí un vacío en mi pecho. No era solo que me doliera verlo y no tenerlo a mi lado, era la sensación de que, tal vez, mi corazón todavía sentía algo por él. Algo que pensaba que había dejado atrás. Después de ese encuentro casual, no pude dejar de pensar en Javier. Todo parecía tan claro cuando nos separábamos, pero verlo de nuevo me trajo una serie de sentimientos encontrados. Durante los primeros días, traté de restarle importancia. «Es solo un encuentro fortuito», me repetía a mí misma, «el pasado es pasado». Pero no podía mentirme. Algo había cambiado en él y me estaba afectando más de lo que esperaba. Un par de semanas después, me escribió un mensaje por redes sociales. Simplemente me preguntó cómo estaba, como si la conversación del parque nunca hubiera terminado. «¿Qué tal? Espero que estés bien. ¿Te gustaría ponerte al día esta semana?». Su mensaje me sorprendió. Mi primer instinto fue ignorarlo. Sabía que seguirle la corriente significaba abrir la puerta a un mar de dudas y emociones que había intentado cerrar. Sin embargo, la tentación fue demasiado fuerte. Respondí y, poco después, quedamos para vernos. La cita fue extraña, pero al mismo tiempo, reconozco que algo en mí se reavivó. Él no era el mismo chico que conocí. Ya no era ese hombre inseguro que se mostraba necesitado de mi aprobación. Esta nueva versión de Javier era más confiada, más maduro. Cuando hablaba, sus palabras eran más firmes, su lenguaje corporal denotaba seguridad. No pude evitar sentirme atraída por ese cambio. Era como si toda su energía se hubiera transformado, pero no solo en su físico, sino también en su forma de pensar.
Sentí que la conversación fluía sin esfuerzo, como si no hubieran pasado los años entre nosotros. Fue en esa cita cuando me lo dijo por primera vez, casi de manera casual, como si estuviera compartiendo una anécdota divertida. Hace poco comencé a seguir a Temach. ¿Lo conoces? Es un tipo que da consejos sobre cómo cambiar tu vida y ser más seguro. He aprendido mucho de él. Al principio, me pareció una broma, algo que Javier diría solo para causar una risa nerviosa. Pero cuando vi su cara, vi que hablaba en serio. Había algo en su mirada que me hizo tomar sus palabras más en serio. Y, al principio, no entendí por qué, pero algo en mí comenzó a picar. Sí, te juro que esos consejos me están cambiando la vida. He aprendido a ser directo, a no dejar que las personas me manipulen, a saber lo que quiero sin sentirme culpable, dijo mientras me miraba fijamente. No pude evitar sentir una mezcla de admiración y confusión. Su confianza no solo me sorprendió, me atrapó. No pude evitar pensar que si esto era el resultado de seguir esos consejos, tal vez debía ponerme al día con esos videos de Temach yo misma. Lo importante, continuó, es que ahora sé lo que merezco. Sé cómo quiero ser tratado, y por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de ser quien soy realmente. Lo miré con asombro, preguntándome si esa seguridad era solo un fachada o si realmente estaba evolucionando. Pero, aunque lo quería creer, había algo dentro de mí que no podía aceptar del todo. ¿Quién era este Javier frente a mí? ¿Era él, o solo una versión mejorada que había aprendido a manipular sus propios sentimientos y a los de los demás? La cita terminó con una promesa vaga de volver a vernos pronto. Pero esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, sentí que algo había cambiado. ¿Sería que había comenzado a ver a Javier con otros ojos, ahora que él parecía tan distinto? El hecho de que pudiera ser tan diferente me hizo pensar si tal vez él había dejado atrás todas las inseguridades y errores del pasado. Quizás todo eso era lo que necesitaba, la versión mejorada de su antiguo yo. Y aunque intentaba convencerme de que no debía involucrarme de nuevo, algo en mi corazón me decía que podría haber una oportunidad para nosotros. Los días que siguieron a nuestra cita no hicieron más que aumentar la confusión en mi mente. El Javier que conocí era alguien inseguro, dependiente de la opinión de los demás, especialmente la mía. Pero el hombre con el que había compartido ese café parecía una versión diferente, más seguro de lo que quería y, lo más importante, más distante de la persona con la que había terminado. Hace tanto tiempo. A lo largo de la siguiente semana, Javier no dejó de enviarme mensajes. Cada vez que me escribía, lo hacía con un tono decidido, confiado. Ya no era el chico que se disculpaba por cada error, el que me llamaba todo el tiempo, el que se sentía mal por cualquier malentendido. No, ahora era directo, y aunque por momentos lo encontraba atractivo, también me incomodaba. Al principio, traté de resistirme. No quería caer en la misma trampa emocional que me había hecho sentir tan vulnerable en el pasado. Pero un día, mientras me encontraba mirando sus mensajes, algo dentro de mí se quebró. Recordé los buenos momentos, la conexión que alguna vez compartimos, y cómo me había hecho sentir especial. A pesar de todo lo que había pasado, una pequeña chispa de esperanza comenzó a crecer en mi interior. ¿Qué tal si, por fin, estaba viendo el cambio real? ¿Y si el nuevo Javier era el hombre que siempre había necesitado ser? Esa misma noche, nos volvimos a ver. Esta vez, la cita fue diferente. Había un aire de tensión, algo que flotaba en el aire entre nosotros. Tal vez, porque las cosas ya no eran lo que fueron. Ahora todo estaba más claro, y nuestras emociones, aunque escondidas, comenzaban a salir a la luz. Javier no perdió tiempo. Mientras estábamos cenando, comenzó a hablar más abiertamente sobre cómo su vida había cambiado gracias a los consejos de Temach. Me dijo que había comenzado a leer sobre crecimiento personal, a enfocarse en sus metas, a mejorar su estilo de vida. Era como si él ya no necesitara que yo lo validara. Estaba tomando las riendas de su vida, y yo, como siempre, estaba allí, escuchando y tratando de entender. Te lo dije, ¿no? La gente te trata de la forma en la que tú te permites que te traten. Y yo ya no me voy a dejar manipular por nadie.
No me voy a conformar, me dijo con una mirada que me puso incómoda. Por un momento, pensé que tal vez tenía razón. Tal vez todo lo que había pasado en el pasado había sido culpa mía también, por no haber sido lo suficientemente fuerte, por no haber establecido límites claros. Estaba comenzando a cuestionar mis propias decisiones. Pero entonces, en un impulso, le pregunté, ¿tú crees que esta versión de ti también es la que quiero? Su respuesta fue tan directa como su actitud. No estoy aquí para que me apruebes. Estoy aquí para mí, no para ti. Y si tú quieres formar parte de mi vida, esa es la única manera de que funcione. Yo ya no soy el mismo que conocías. Eso me golpeó como un martillo. La realidad era que él ya no estaba aquí por mí. Estaba aquí por él, y esa revelación me hizo sentir como si todo lo que había invertido en él, todo lo que había dado, no valiera nada. El Javier que había sido mi todo ahora estaba tan alejado de mí que apenas lo reconocía. A pesar de todo, algo dentro de mí aún quería creer que todo esto no era más que un paso hacia algo mejor, que tal vez, en algún lugar de su corazón, aún quedaba algo por lo que valiera la pena. Luchar. Pero el Javier que tenía enfrente no era el mismo, y eso me dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Después de esa noche, el contacto se volvió cada vez más espaciado. Por momentos, su distancia era palpable. Pero, en otras ocasiones, me enviaba mensajes que me confundían aún más. Decía cosas como, a veces me pregunto si te di algo que jamás supe darte. Estas palabras me dejaban atónita. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo, se preocupaba por esto? ¿Qué había cambiado en él? ¿Y qué había cambiado en mí? En el fondo, sentía que todo lo que estábamos viviendo era una especie de juego emocional. ¿Había algo de genuino en sus cambios, o solo estaba siguiendo un guión aprendido de un video en YouTube? El tiempo siguió su curso, y la relación entre Javier y yo siguió siendo un constante tira y afloja. Había días en los que las cosas parecían mejorar, donde me dejaba llevar por la ilusión de que todo podría volver a ser como antes, pero había otros en los que la distancia entre nosotros se sentía tan abrumadora que no sabía ni cómo seguir adelante. Después de varias semanas, me propuso que fuéramos a un evento al que había estado esperando asistir, una conferencia sobre desarrollo personal, organizada por el mismo Temach. Al principio, dudé. ¿Qué teníamos en común ahora? ¿Qué se suponía que debía hacer en un evento como ese con él, cuando ni siquiera sabíamos quiénes éramos el uno para el otro? Pero accedí. Quizás esperaba, en el fondo, encontrar algo que justificara el tiempo que pasábamos juntos, algo que me dijera que había valido la pena. La conferencia fue interesante, aunque llena de frases vacías y consejos fáciles de decir, pero difíciles de aplicar. Javier parecía fascinado por todo lo que escuchaba. Lo veía allí, entre la multitud, tomando notas, absorbiendo cada palabra como si fuera una verdad revelada. Y aunque me sentía algo distante, también me impresionaba cómo la versión que tenía frente a mí se estaba reforzando. Estaba tomando el control, se estaba convirtiendo en la persona que siempre había querido ser, o eso creía. Al terminar el evento, caminamos hacia el coche en un silencio incómodo. Yo estaba pensando en todo lo que había vivido, lo que había esperado, lo que había perdido. La verdad, aunque no quería admitirlo, era que mi corazón ya no estaba tan lleno de esperanza. Fue entonces cuando, de repente, se detuvo y se giró hacia mí. Había algo en su rostro, una expresión que no había visto antes, un brillo frío en sus ojos, algo que no podía identificar. Quiero que sepas algo, dijo, con una calma que me heló por completo. Todo lo que he aprendido, todo lo que he cambiado, todo lo que te he mostrado, es porque estoy aprendiendo a ser la mejor versión de mí mismo. Pero ya no quiero ser esa versión para ti. Ya no te necesito en mi vida. Mi corazón se detuvo. Sentí como si todo se desmoronara a mi alrededor. Por un momento, no supe si había oído bien, si en realidad estaba diciéndome lo que pensaba que me estaba diciendo. No te necesito más, repitió, esta vez con más firmeza, como si sus palabras fueran una sentencia irrevocable. Estoy bien sin ti. He seguido todo lo que Temach me enseñó, y ahora estoy listo para seguir adelante, sin ataduras.
Creo que tú también lo necesitas, ¿no? Fue como si una puñalada fría me atravesara. Cada palabra que salía de su boca era un recordatorio de todo lo que había sacrificado por él, de todo lo que había dejado ir para ser parte de su vida. Me había aferrado a una esperanza que nunca existió, que solo vivía en mi cabeza. Todo lo que había soñado, todo lo que había esperado, se desvaneció en un instante. No me necesitas, dije, mi voz quebrada por la incredulidad y el dolor. Entonces, ¿por qué me buscaste? ¿Por qué volviste a mi vida? Él se encogió de hombros, su expresión ahora completamente indiferente. Tal vez porque necesitaba ver si aún quedaba algo entre nosotros, pero ya no lo creo. Ya no tengo espacio para ti. Ahora tengo algo más grande, algo mejor. Algo que me hace sentir bien conmigo mismo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todas las inseguridades, todos los miedos y todas las dudas que había tenido durante todo este tiempo se confirmaron con esas simples palabras. Él había cambiado, sí, pero no para ser el hombre que yo necesitaba, sino para ser el hombre que siempre quiso ser, sin importar el daño que causara. Salí del coche en silencio, sin poder procesar completamente lo que acababa de suceder. No tenía fuerzas para pelear, no tenía ganas de discutir. Lo único que quería era alejarme de todo eso, de esa versión de él que no conocía, que no quería conocer. Esa noche, sentí como si todo lo que había sido, todo lo que había invertido, hubiera sido en vano. No solo me estaba dejando atrás, sino que además me estaba destruyendo lentamente con su indiferencia, con su aparente facilidad para cortar los lazos que nos unían. El Javier que había sido mi todo, ahora era un extraño al que apenas reconocía. Y lo peor de todo es que, a pesar de todo el daño que me hizo, no pude dejar de amarlo. No pude evitar la sensación de que había perdido a la persona que una vez fue mi hogar. No pude evitar sentir que, aunque él ya no me necesitaba, yo aún no necesitaba a él, aunque ya no quedara nada entre nosotros. No te olvides de darle like y suscribirte para más videos.